Bienvenidos al Museo del Vino de Valdepeñas. Mi nombre es Anabel Mejía, soy la guía del Museo del Vino y estamos encantados de recibirlos con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo desde el año 1977. El Consejo Internacional de Museos, el ICOM, decidió ese día para la celebración y cada año elige un lema. El de este año es Museos para la Igualdad, Diversidad e Inclusión, que es un lema que merece una profunda reflexión. A continuación creo que vamos a pasar a enseñarles un poquito las instalaciones del museo, que en realidad pues corresponden a una bodega tradicional de finales del siglo XIX, principios del XX, como pueden observar. La fachada externa del edificio que da a la calle pues es un edificio totalmente funcionalista, moderno, que tiene un efecto de trampantojo, ya que los turistas cuando llegan al museo se encuentran con este tipo de edificio y al entrar al patio, pues tiene un efecto sorpresa, como teatral, por así decirlo, ya que no esperan lo que se van a encontrar aquí dentro. Es una bodega de finales del siglo XIX, principios del XX, que se compró con toda la intención de convertirla en museo, aprovechando todas las instalaciones originales y centenarias. Vamos a ir haciendo luego un breve recorrido por las instalaciones, pero sí que me gustaría comentar algunos aspectos interesantes del patio. Todas las bodegas tradicionales de Valdepeñas tienen un patio central, como el que podemos observar aquí detrás, y que es el núcleo central de las bodegas. La forma puede variar, pueden ser rectangulares, cuadrados o incluso amorfos, pero el espacio tiene que ser grande porque en época de vendimia era cuando entraban los carros, los tractores, con las uvas para descargar, salir de la bodega, pesando los carros, etcétera, y necesitaban en esa época un espacio bastante grande. Se ha respetado además pues una serie de elementos típicos, como puede ser el pozo que ven en el centro. Es el pozo de la antigua bodega original, con el brocal de una sola pieza y que tiene agua. Lo que pasa es que ahora mismo en la actualidad tiene filtraciones y no es agua potable, no la podemos utilizar para el consumo, pero en su momento abastecía de agua a la bodega, porque claro, a finales del siglo XIX, principios del XX, el concepto de agua potable no existía, no había grifos, la gente se abastecía de agua, de los pozos o de las fuentes públicas. Lo que le daba realmente valor económico al solar de una bodega era la existencia de agua para fregar las tinajas, los toneles, las botellas de cristal y tener limpieza, porque si no tenemos una buena limpieza pueden aparecer bacterias que estropeen el vino, el producto final. Otros elementos característicos en la bodega, en el patio, es el porche. En este caso, casi todas las bodegas de Valdepeñas tienen un porche, ya que los porches generan sombra. En verano alcanzamos los 40 grados de temperatura y aquí en el patio los trabajadores no podían realizar ese tipo de labores al sol porque era impensable. Entonces ese tipo de porches generan sombra para que los trabajadores estuvieran a cubierto. Los materiales constructivos son muy sencillos, los muros son de tapial, nosotros no tenemos canteras de piedra de calidad en la zona, la piedra era muy cara, entonces los muros se construían muy gruesos pero de tapial y además se encalaban por una cuestión de desinfección. Los porches pues tienen unos pies derechos de madera y están cubiertos con los tejados a dos aguas de teja de barro de tradición árabe. La madera era un producto muy caro y muy escaso porque nosotros no tenemos bosques en las zonas, entonces se reservaban siempre para las partes más importantes de los edificios. En este caso, los pies derechos de los porches, entramados de las techumbres y por supuesto puertas y ventanas. Como estamos viendo, son materiales sencillos y que se aprovechaban del entorno más cercano. Incluso los dos grandes muros que estamos viendo señalizando los dos edificios modernos están hechos con una piedra de caliza que aparece de forma natural en el campo. Estas piedras calizas los agricultores tienen que quitarlas para amontonarlas a los lados de los caminos y pues de siempre ha sido una piedra de desecho, pero
siempre se ha reutilizado para las construcciones populares manchegas, porque es una piedra barata y además tiene una propiedad natural que aísla del frío y del calor. Estas piedras, la arquitecta que hizo la parte nueva del museo, Edurne Altuna, decidió utilizarlas como un homenaje a las técnicas tradicionales y además, bueno, como los muros son muy altos, van dando desde lejos la ubicación del museo. El Museo del Vino cuenta con un edificio didáctico en el cual nos encontramos ahora mismo. Es un edificio que alberga 3 salas monográficas dedicadas a la historia de Valdepeñas, relacionadas siempre con el mundo del vino, con la cultura del vino en Valdepeñas. Una segunda sala dedicada al medio físico, en la cual nos encontramos ahora mismo, y la tercera al comercio y la exportación. Todos los datos y la información que tenemos en esta sala se basan en la denominación de origen Valdepeñas. Esta denominación de origen, como saben, tiene la sede del Consejo Regulador aquí en la ciudad de Valdepeñas y cuenta con 30.000 hectáreas de viñedo aproximadamente, que pertenecen a 10 pueblos, a 10 términos municipales. Toda la información sobre el clima, tipo de suelo, variedades de uva, pues nos la han proporcionado desde el Consejo Regulador. Aquí tenemos detrás un panel bastante interesante que muestra el calendario del viticultor, porque la gente, cuando ve el vino en la copa, no llega a saber a veces todo el trabajo que lleva detrás. Hay una frase que a mí me gusta mucho de una enóloga, doña Isabel Mijares, que fue presidenta del Consejo Regulador de la denominación de origen Valdepeñas hace años, y que dice que de la cepa a la copa hay mucho trabajo. Entonces, todo el trabajo del viticultor en el campo es imprescindible y además se está trabajando durante todas las estaciones del año, aunque lo más evidente sea la vendimia, porque es lo más espectacular, pero el resto de las estaciones también tienen sus trabajos oportunos. Nos encontramos en la nave de tinajas del Museo del Vino y es una sala de las más emblemáticas de las bodegas. De hecho, en muchos sitios de España se la conoce con el nombre de sala noble, porque aquí es donde el mosto se transforma en vino. Las tinajas que estamos viendo son las originales de la antigua bodega. Tienen más de 100 años y se hicieron en Villarrobledo. Las tinajas están hechas totalmente a mano. De hecho, son los objetos artesanales hechos a mano por el hombre más grandes del mundo. Estas que tenemos aquí detrás tienen una capacidad de 5.600 litros. La medida que se utilizaba habitualmente para la capacidad de las tinajas era la arroba. La arroba son 16 litros y el símbolo de esa arroba de medida de capacidad de vino es la arroba informática. Este detallito les hace mucha gracia a los críos cuando vienen y se lo explicamos, y además mucha gente mayor que nos visita siempre nos pregunta la capacidad de las tinajas en arrobas, porque era la medida que se utilizaba habitualmente. Estas en concreto se hicieron en Villarrobledo, un pueblo de Albacete famoso por los alfares tinajeros. El mosto llegaba a esta zona y una vez que las tinajas estaban llenas, empezaba de forma natural el proceso de la fermentación. El mosto en ese proceso se transforma en vino. Al final del proceso el bodeguero probaba el vino y si todo había ocurrido perfectamente, se bajaba a la cueva que tenemos justo aquí debajo y que es una cueva de finales del siglo XIX. Es la parte más antigua de la bodega y de hecho las tinajas que tenemos en la cueva son más antiguas. La temperatura además de la cueva es una temperatura homogénea durante todo el año, constante, puede variar 1 grado entre el invierno y el verano y pues el vino se bajaba para conservarlo, porque como en verano además tenemos mucha temperatura exterior, pues ahí con 15 grados, 16, se conservaba perfectamente y se iba sacando en los toneles, los pellejos, las garrafas para su transporte. En esta sala tenemos también una colección de objetos y elementos vitivinícolas que se han ido recopilando desde que se abrió el museo en el año 2000
dedicados a la elaboración del vino. Muestran un poquito el proceso de la elaboración y también la evolución en las técnicas de elaboración. Pero también contamos con una colección emblemática, la colección de fotografías de Harry Gordon, que adornan todas las paredes de esta nave de tinajas. Esta colección se compró al fotógrafo, a Harry Gordon, porque tuvimos conocimiento a través de terceras personas de su existencia. Este fotógrafo vino a Valdepeñas en el año 1959 con la intención de realizar un catálogo de fotografías para venderlo a una revista de turismo americano. No consiguió venderlas porque no son un reclamo turístico para nada, pero para nosotros son una documentación de primer orden de todas las técnicas y las costumbres de la vendimia en aquella época. Hemos podido además identificar a muchas de las personas que aparecen en las fotos a través de sobrinos, nietos, vecinos, etc. Y la calidad de las fotos es excepcional, porque era un gran artista y un gran fotógrafo. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos, pero yo creo que esto tiene que ser un aperitivo para incentivar su visita, porque los esperamos. Los museos deben estar llenos de visitantes y de turistas, si no, no tienen razón de ser.